al presidente de la República. Él tenía varias alternativas. La primera, hacer lo que ha hecho ahora, ir con su abogado, intervenir él e intervenir su abogado. La segunda era ir él, no hablar él, que hable su abogado. La tercera era que fuera el presidente de la República con una comunicación diciendo que quien va a ir es solamente el abogado y no él. Y la cuarta era que el presidente optara por no defenderse, con lo cual el debate quedaría abierto y debiera votarse a partir de la ausencia del presidente de la República. En este caso nos encontramos ante otra alternativa. Primero, que el presidente de la República se rehusó a ubicarse en el espacio reservado en este tipo de procesos para la persona imputada. Esto quiere decir que debió sentarse al fondo del hemiciclo junto con su abogado, como ha ocurrido con los otros presidentes, con el señor... Pasó con Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, ¿no? Recuerdo esa figura. Con Pedro Pablo Kuczynski ocurrió eso en el primer pedido de vacancia. Así es, así es. El señor Vizcarra también concurrió, incluso concurrió en mangas de camisa, ni siquiera con saco o corbata, como un gesto de desplante al Congreso. Y en este caso el presidente de la República también ha presentado un gesto diferente, ¿no? Que ha consistido en que primero ha asistido con su banda presidencial, el segundo, que quiso hacer uso de la palabra desde el estrado y no en la condición de imputado donde le correspondía. Además, existen otros gestos que también es importante tener presentes, el primero de los cuales es la comunicación que cursó Cancillería a la OEA para que la OEA enviara una comisión de veedores. Y el otro gesto importante es la comunicación que cursa el presidente del Consejo de Ministros a la presidenta del Congreso, indicando que van a concurrir al hemiciclo 4 ministros durante la sesión de vacancia. Con lo cual, ante lo que nos encontramos es ante gestos que permiten ubicar al presidente de la República en una posición simbólicamente de menor indefensión frente al Congreso, simplemente con presencia física, con gestos que permiten notar que hay apoyo, que hay respaldo, ¿no? Ahora, pero en particular, en esto del protocolo de la presencia del presidente, ¿era necesaria que se quedara hasta el final de la sesión, como señaló la presidenta del Congreso? Porque ella menciona, por protocolo, el presidente debería quedarse, pero le vamos a dar esta concesión. O sea, ¿eso está establecido de esa forma o no? Bueno, en realidad de lo que se trata es de lo siguiente. Se trata del ejercicio del derecho de defensa. Si yo me defiendo, yo lo que quiero es estar presente durante el proceso en el que mi abogado habla sobre los derechos que me corresponden. Entonces, en ejercicio de mi propio derecho de defensa, lo lógico, lo natural, lo normal, lo ordinario, lo común sería que me quedara durante la sesión hasta que cumpla con el ejercer a plenitud mi derecho de defensa. El presidente ha escogido defenderse de esa manera. Es su derecho. Lo ha hecho así, bueno, pero imagino que será porque tendrá alguna sensación de que con eso él se porta a una altura jerárquicamente superior al Congreso, el Congreso tiene una posición inferior a la suya, entonces yo me voy porque no siento el mismo respeto por un Congreso que me quiere juzgar. Esa sería una interpretación posible, entre muchas otras, pero ese es un gesto que he dejado ahí, ¿no? Claro, es una interpretación y hecho que está dentro del ámbito de las subjetividades. Usted ha mencionado algo importante, el tema de la banda presidencial. ¿No necesitaba ir el presidente con la banda correspondiente en un acto de esta naturaleza? Bueno, existe un decreto supremo en el que se regulan los usos de la banda presidencial y esta se reserva para ocasiones en las que el presidente de la República, como símbolo de alguna forma de la nación, debe representar a la nación en gestos en los que de por medio hay una necesidad de resaltar la figura del jefe de Estado. El presidente ha querido utilizar la banda presidencial en esta ocasión porque entenderá, imagino yo, que lo que está en juego es la honorabilidad del cargo presidencial y no la honorabilidad de quien desempeña el cargo, que son cosas muy diferentes. Entonces él quiere rodearse, quiere respaldarse, quiere reforzar su rol a partir del símbolo que significa
la banda presidencial. En realidad es una estrategia de gestos y de símbolos en la que está utilizando el presidente de la República. Hay bastante ahí, lo comentábamos hace un momento, hay bastante riqueza, digamos, en estos gestos, como usted señala, y en los símbolos, sobre todo en los plenos, en las sesiones importantes como la que está ocurriendo en este momento, pero que lamentablemente se van perdiendo porque no tenemos todas las vistas necesarias debido pues a la pandemia, que no permite que los periodistas puedan estar en las graderías donde normalmente estaban y podían captar precisamente este tipo de señales y de gestos. Y en fin, hay una pregunta que quería formularle, señor Delgado Guembes, y que tiene que ver con el tema del reglamento del Congreso. Se ha suspendido la sesión porque la congresista Olivos colocó una pancarta, ¿no?, con el hashtag vacancia ya en su curul. Esto provocó el reclamo de parte de la bancada oficialista y bueno, finalmente todo se fue a mayores y la presidenta del Congreso decidió suspender la sesión y convocar a junta de portavoces. Dos preguntas en ese sentido. ¿Qué dice el reglamento exactamente cuando ocurre una situación de esta naturaleza que no permite llevar pacíficamente el debate parlamentario? Y segundo, si le hemos escuchado a la presidenta del Congreso en algunas ocasiones adicionales, no en esta particularmente, pero siempre cuando ocurre una situación que se desborda, por así decirlo, ella convoca a junta de portavoces. ¿Esto es común? ¿Esto se hace así? ¿O cuál debería ser el paso correspondiente? Bueno, en principio el presidente del Congreso tiene el importante rol de asegurar no solamente la conducción del debate, sino que los debates se realicen de acuerdo a las reglas de orden y disciplina parlamentaria. Una de esas reglas impide que los congresistas durante la sesión pongan pancartas o pongan avisos, pongan letreros que impidan el correcto desarrollo de la sesión. Cuando ocurre una contingencia de esa naturaleza, el procedimiento parlamentario supone que la presidenta le solicita al congresista que se allane a las reglas de orden. Si el congresista insiste, el presidente del Congreso reconviene al congresista y le pide nuevamente que cumpla con las reglas de orden que le está señalando de acuerdo a la lectura del reglamento. Si el congresista, luego de la reconvención, no modifica su actitud, lo que dice el reglamento es que se suspende la sesión. Suspendida la sesión puede retornarse para probablemente pedirle al congresista que se retire de la sala de sesiones y eventualmente que se lo sancione de acuerdo a las reglas que también prevé el reglamento de disciplina parlamentaria. Lo que ocurre con la Junta de Portavoces es que se trata del espacio en el que el presidente del Congreso conversa con los voceros de los diferentes grupos parlamentarios para que ellos tengan la facilidad de gestionar con el congresista infractor la deposición de la medida que impide el orden dentro de la sesión. La razón por la que se convoca Junta de Portavoces es precisamente para eso, para que los voceros intervengan, conversen y luego gestionen ante el congresista que infringe el reglamento, que deponga su actitud para que continúe la sesión. Si no se consigue ese objetivo, tiene que cumplirse con la parte restante del reglamento y ordenarse la salida de la sala de sesiones del congresista y eventualmente imponerle una sanción que puede ser la de suspensión por un número determinado de días. ¿Y esto podría ir hasta la Comisión de Ética o esta sanción se impone al congresista que tiene la falta de una manera, digamos, se tramita aparte de lo que pudiera ser la Comisión de Ética? El rol de la Comisión de Ética es investigar cuando hay actos que se cometen fuera del salón de sesiones. El Pleno tiene facultades disciplinarias por sí y ante sí. Es más, la Comisión de Ética solamente funciona en el Congreso peruano a partir del año 2003. Antes de esa fecha, en toda nuestra historia, el Pleno tenía plenas facultades para sancionar a un congresista a propuesta de la mesa directiva. Entonces hay actos que pueden ser sancionados, en especial cuando se trata de un acto de flagrancia en el Pleno del Congreso. El Pleno tiene toda la facultad para suspender al congresista a propuesta de la mesa directiva. Es interesante lo que he dicho, o sea, porque en realidad si es que en la Junta de Portavoces que está sesionando en este momento, se está reuniendo en este momento, no se supera este impasse
y la señora Olivas continúa con su intención de seguir colocando este cartel en su curul, en este pleno ella podría ser sancionada ya de una manera más severa, como usted señala. Incluso... Claro, con una suspensión. Una suspensión hasta 120 días de legislatura es el máximo. Muy bien, bueno, esas cosas, por ejemplo, son importantes también tenerlas en cuenta porque muchas veces, por la manera como se desarrollan las cosas en el Congreso, uno creería que está, digamos, reducida a ciertos espacios como la Comisión de Ética, pero el mismo Pleno se puede sobre la marcha sancionar a un congresista que infrinja la norma correspondiente al reglamento del Congreso. Doctor Delgado Guembes, muchísimas gracias por haber absuelto estas dudas. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. Muy amable. Igualmente, mucho gusto, Jorge. Hasta luego. Buenas tardes. Son las 4 de la tarde con 10 minutos, ya casi todavía continúa suspendida la sesión del Pleno.